Bienvenidos hoy a la ruta de Écija y sus orígenes. Mi nombre es Cristina Cívico, soy arqueóloga, trabajo aquí en la ciudad de Écija desde hace muchos años y en particular en el yacimiento arqueológico de la Plaza de Armas, donde formamos parte, tanto Ana como yo, como parte del equipo técnico del yacimiento, pues hace ya 11 años. Vamos a contar hoy precisamente pues todos los avances de esa excavación en la conferencia que se va a impartir después por el doctor Sergio García Dils, que es el arqueólogo y director del yacimiento. Yo os voy a poner en contexto de todo lo que se va a hablar después, aunque evidentemente él contará algunas cosas que ya habré contado yo previamente, pero fundamentalmente esta ruta es para que conozcáis muy bien los orígenes de nuestra ciudad. Écija es una ciudad trimilenaria, esto quiere decir que tiene 3000 años de antigüedad, y es una ciudad al mismo tiempo superpuesta, que quiere decir que nunca ha dejado de estar habitada en esos 3000 años. Por lo tanto, es verdad que Écija no cuenta con unos restos arqueológicos con grandes alzados, muy exentos, de los que vas paseando, como puede ser por ciudades como Mérida, por ejemplo, los que vas viendo templos, o Córdoba. Pero sin embargo sí que tenemos un gran potencial arqueológico bajo nuestros pies y es lo que hoy os quiero mostrar. Vamos a iniciar un recorrido muy pequeño, circular, lo vamos a iniciar por el yacimiento exterior, vamos a hablar ahí de los hallazgos más antiguos de toda la ciudad y después daremos un rodeo, viniendo ya por esta calle hasta llegar a la conferencia. Un recorrido de unos 45 minutos, muy cortito, ¿vale? Y bueno, esperamos que sea dinámico y que por favor me preguntéis lo que os vaya surgiendo. Vamos a iniciar por aquí. Bueno, nos encontramos en el único promontorio que tiene la ciudad de Écija. Écija es Écija la Llana, y de hecho aún no se conoce si este promontorio es de origen natural o antrópico, quiere decir realizado por el hombre. Lo cierto y verdad es que, como digo, es la única elevación que tiene el cerro de la ciudad de Écija y que serviría para los primeros asentamientos como una frontera natural, pues para controlar todo el territorio y también para impedir posibles incursiones de enemigos. ¿Cuándo se constatan los primeros contactos o asentamientos en este promontorio? Pues en torno al siglo IX-VIII antes de Cristo. No quiere decir que en ese momento ya tengamos una población como tal, sino que sí encontramos material arqueológico que nos habla de un posible asentamiento o quizá algún contacto comercial de esos pobladores. Sí es cierto que ya a partir del siglo IV ya encontramos lo que parece ser una propia, no podríamos llamar ciudad, pero sí podríamos hablar de una especie de asentamientos ya con sus casas cuadrangulares, de los que serían pues los turdetanos, esos autóctonos de la zona, esos prerromanos que habitaron la ciudad de Écija. Os he querido traer aquí porque hemos bajado del Alcázar, ¿vale? Ya nos encontraríamos en la Medina. Ahora explicaremos la Puerta de las Cadenas, que sería una de las puertas de la ciudad, del Alcázar, perdón, que daría a la ciudad islámica. Pero quería parar aquí, aparte de la belleza de esta encrucijada, que creo que es de las más bellas de la ciudad, porque hasta aquí llegaría el foro romano de la ciudad de Écija, en época romana. Pues bien, quiero que os fijéis bien en esta fachada, porque aunque sea una fachada del siglo XVI, una fachada plateresca, nos lleva al mundo romano porque tiene elementos arquitectónicos que son, no que nos recuerden al mundo romano, sino que realmente son de época romana. ¿Qué elementos son? Las columnas, se nota que soy de aquí, ¿eh? Muy bien, porque los demás me dicen la escultura, no sé qué. Bueno, evidentemente estamos hablando de las columnas. Tenemos 3 columnas en la propia fachada, columnas de granito, monolíticas, que fueron traídas directamente desde Asia Menor. ¿Por qué se traían desde Asia Menor y no quizás desde unas canteras más cercanas? Pues efectivamente porque el comercio
en barco era mucho más económico y seguro en ese momento. Y además nosotros transportábamos otro tipo de material y a la vuelta, en el retorno de esos barcos, pues nos traíamos lo que Écija no tenía. Écija no tiene canteras, no tiene piedra, por lo tanto siempre es necesario traerla de fuera. En un primer momento los romanos trajeron la piedra de las canteras más cercanas, en este caso de las canteras de Osuna. Es una piedra que se erosiona con facilidad, no vamos a decir de mala calidad, pero sí que se fragmenta más fácilmente. En este caso este granito, fijaos que a día de hoy sigue prácticamente intacto. Bueno, pues nosotros nos traíamos piedra, que era lo que no teníamos. ¿Y qué nos llevábamos? Aceite, efectivamente. Os he dicho antes que Écija controlaba un territorio hasta Sierra Nevada. Imaginaos toda la exportación de aceite que hacíamos hacia todo el Imperio Romano. ¿Para qué servía el aceite en época romana fundamentalmente? Lo sabéis vosotros, claro, muy bien. Para las lámparas, evidentemente, para la alimentación, la cosmética, pero fundamentalmente para dar luz a través de esas lucernas que tenemos evidencia en todas las excavaciones arqueológicas de ellas. Pues bien, podríamos decir que Écija dio luz a gran parte del Imperio Romano, y no porque lo diga yo que soy de aquí, sino porque no sé si alguien de ustedes ha visitado alguna vez Roma, el Monte Testacho, ese gran basurero cerámico. Pues bueno, casi el 80% de las ánforas documentadas en el Monte Testacho pertenecen a alfares documentados en la ciudad de Écija. Por lo tanto, estamos hablando de una exportación bastante alta. Pues bien, nosotros nos llevamos el aceite y nos traíamos piedra. Y esta evidencia lo vemos ya no solo, evidentemente, en las excavaciones arqueológicas, sino en fachadas como esta del siglo XVI, incluso en el guardacantos de las calles. No solo en estas fachadas, sino también podremos verla en la fachada de Santa Bárbara, tanto en la fachada principal como en la lateral. Cada vez que veáis, no en todas las ocasiones, pero en su mayoría, este tipo de columnas monolíticas que se traían directamente así, ya trabajadas, pues pertenecen a contexto romano. Evidentemente, estas columnas no te las metes en el bolsillo y las desplazas. Estarían aquí tiradas, lo sabemos porque bueno, diferentes escritos lo atestiguan, que estarían tiradas ya en desuso de ese foro, ya que no tendría funcionalidad, y efectivamente, pues como Écija sigue sin tener piedra, pues se colocan en diferentes construcciones posteriores. Y hasta aquí, como digo, llegaría el foro de la ciudad. Estamos hablando de que este promontorio, este cerro, tendría una vista privilegiada del foro, o sea, tenéis que imaginaros que esas casas de las que os he hablado estarían mirando directamente hacia el foro de la colonia. Estamos hablando de una zona pues muy rica y de gente evidentemente con un poder adquisitivo alto, porque estarían en una zona importante, ¿vale?, de la ciudad de Écija. Las murallas que tenemos hoy día, evidentemente la mayoría están, como ven, reconstruidas, pero las murallas estuvieron conviviendo con nosotros, bueno, a día de hoy están conviviendo, pero casi estaba prácticamente completa y se fueron manteniendo hasta prácticamente todo el siglo XVI, incluso metiéndonos ya en el siglo XVII, cuando ya había quejas de los vecinos de que pues evidentemente el deterioro de las propias murallas, teniendo en cuenta que además son de tapial, que son de tierra, pues afectaba a esa vecindad y bueno, fueron destruyendo ciertos lienzos de muralla pues que perjudicaban. Todavía conservamos muchos lienzos de muralla, de hecho tenemos un total de 53 lienzos que son las paredes que unirían pues las puertas con las torres. Tendríamos esos tres conceptos dentro del recinto fortificado de la ciudad. Pues bien, ¿qué es lo que perjudica realmente a estas murallas? ¿Qué creéis que perjudica para que tengamos que reconstruirlas? De ambientes, por ejemplo, atmosféricos, no sé. La lluvia, evidentemente, muy bien, es arena, ¿verdad? ¿Qué más? La vegetación. La vegetación, que al final en esas grietas que se van creando en la propia muralla, pues evidentemente esa vegetación hace que se perfore y que se deteriore mucho más los lienzos y las construcciones fortificadas.
además contamos con gente de aquí de Écija, pero bueno, vamos a hablar un poco de su trayectoria para que conozcáis la importancia de que Sergio también lleve estas intervenciones aquí. Bueno, Sergio García Dils de la Vega es doctor en Historia Antigua por la Universidad de Sevilla, con premio extraordinario de doctorado por su tesis titulada Colonia Augusta Firma Astigui, la evolución urbana desde la protohistoria hasta la antigüedad tardía. Desde 1999 ejerce la plaza de arqueólogo municipal del área de gestión del espacio urbano del Ayuntamiento de Écija. La gran trayectoria en investigación y publicaciones científicas que ha venido desarrollando desde 1997, tanto a nivel nacional como internacional, están en su gran mayoría relacionadas con un campo de estudio dedicado a la ética romana y especialmente a sus evidencias epigráficas. No vamos a entrar, por falta de tiempo, en el largo listado de artículos, comunicaciones, ponencias y libros, algunos de los cuales libremente os podéis descargar en plataformas como por ejemplo academia.edu y algunos que tenéis también aquí en la mesa, puesto que es de gran importancia resaltar su labor como director en las excavaciones arqueológicas de Plaza de Armas del Alcázar de Écija, donde se sigue interviniendo actualmente y cuyas novedades nos presentará hoy Sergio. Muchísimas gracias y les dejo con él. Buenas noches. Lo que vamos a ver a continuación es una panorámica general sobre el Alcázar Real de Écija, con especial insistencia en la Plaza de Armas por ser el entorno que mejor conocemos. Lo primero que tenemos que tener claro a la hora de hablar de San Gil y su entorno es que arqueológicamente, históricamente, es uno de los entornos más privilegiados en los que podemos estar. Pensad que en este mismo sitio en el que estamos ahora mismo tenemos una secuencia de ocupación humana continuada de un mínimo de 3000 años, es decir, estamos hablando desde por lo menos el siglo IX a.C., tenemos documentadas estructuras en San Gil y su entorno inmediato. Además es una secuencia continua, de manera que podemos estudiar cómo era el poblamiento indígena en el Valle del Genil, incluso antes de episodios coloniales tan potentes como puede ser el romano, el cartaginés o incluso el fenicio. Es decir, podemos de verdad saber cómo era el hábitat humano en esta zona, incluso antes de esos momentos. Al día de hoy, pues, sabemos que Astigui, ese poblado indígena, en torno al siglo IX a.C., pues ocupaba una superficie de en torno a 8,5 hectáreas. Era pues una pequeña ciudad a orillas del Genil. Pensad que en aquel momento, por ejemplo, el arroyo de la Argamasilla pasaba por mitad del Salón y que esa pequeña isla, rodeada de agua prácticamente por todas partes, pues se extendía por el entorno en el que estamos ahora hasta, por ejemplo, al oeste, la zona de Miguel de Cervantes, de la calle Nueva. Gracias a las intervenciones que hemos venido realizando en este entorno desde finales de los 90, pues al día de hoy sabemos que en ese primer momento, estamos en el Bronce final, nos encontramos con un hábitat disperso, un poco desorganizado. También es que es el Bronce final, tampoco podemos pedir un urbanismo organizado, pues en aquel momento lo que tenemos es estructuras de planta ovalada. Fijaos que ya hay técnicas constructivas bastante avanzadas para una época tan remota, estamos hablando de hace 3000 años, ya cuentan con pavimentación, por ejemplo, usando un primitivo mortero de cal. Fijaos como en el centro de la cabaña pues todavía están las huellas del fuego, es decir, estas típicas cabañas que podemos imaginar con un hogar central, es decir, en la parte central de la estancia habría pues un fuego y cabe esperar que fueran esas típicas estructuras tipo cabaña con una cubierta vegetal.
En las intervenciones que hemos hecho hemos visto cómo ese hábitat primitivo, a partir del contacto con otros pueblos, como pueden ser los orientales, cartagineses y fenicios, pues poco a poco se van introduciendo nuevas formas de construcción, cambian los materiales, empieza a utilizarse la piedra en vez del adobe, y lo que vemos es estructuras ya rectangulares que conviven con esas de planta ovalada. Eso estamos hablando de época tartésica, la primera edad del hierro, y más adelante, en torno al siglo VI, nos encontramos ya con estructuras de mucha mayor entidad. Esto que vemos aquí corresponde al siglo V, siglo VI antes de Cristo, lo podéis ver en la Plaza de Armas, y correspondería a algún tipo de edificación singular. Antes hubiésemos dicho automáticamente que sería un santuario o algo así, ahora pues somos más prudentes y lo que destacamos es que esta edificación, con esos muros de piedra tan potentes, estaría en el punto más alto de esa Astigi indígena, es decir, desde todo el entorno podríamos ver esta edificación. Todo esto cambiaría radicalmente al final de las guerras civiles romanas. Ya estamos en mediados del siglo I antes de Cristo y nos encontramos con que después de ganar las guerras civiles el emperador Augusto, pues ya se plantea una organización más efectiva de los recursos y, como no, como premio a sus legionarios, a sus veteranos, funda una serie de ciudades en distintos puntos de la península. De esta misma época, pues hay ciudades hermanas de ese momento de Écija, serían Zaragoza, por ejemplo, Caesar Augusta, o Emérita Augusta, Mérida. Es decir, son una serie de ciudades que se fundan en este momento para asentar tropas veteranas. Gracias a la documentación epigráfica, a estas inscripciones que hemos ido encontrando y editando a lo largo de los años en Écija, pues no solo sabemos que son tropas veteranas romanas, sino que podemos llegar incluso a determinar de qué parte de la península itálica procedían. Pensad que estos colonos que vienen aquí a poblar la que se convertirá en Colonia Augusta Firma, no son en abstracto de toda Italia, no son del Imperio Romano en general, sino que son de una serie de regiones muy particulares, como puede ser el Piceno, y traen consigo pues toda una serie de tradiciones, costumbres e incluso modas. Una cuestión importante al respecto es que cuando se funda una colonia militar, estamos hablando no solamente de un contingente de colonos, como puede ocurrir en otras épocas históricas, sino en toda una serie de gente que llevan conviviendo incluso hasta 20 años, combatiendo juntos, están muy cohesionados y además cuentan con toda una serie de técnicos formando parte de ese contingente que viene aquí a poblar. Es decir, nos encontramos con ingenieros, artesanos de todo tipo, es decir, todo lo que hace falta para fundar una ciudad que pasaría de esas 8,5 hectáreas a una superficie de hasta 56 hectáreas intramuros. Esto supondrá, como hemos podido ver en la Plaza de Armas, el arrasamiento completo de ese poblado turdetano que había en la parte más alta de la ciudad. No vayamos a pensar que se trató de un castigo o de un arrasamiento realizado en contra de la población local, porque en el caso de Écija sabemos por las fuentes, por ejemplo, por la historia natural de Plinio, que Écija tenía el estatus de civitas libera, es decir, era una ciudad aliada de los romanos, y hay que entender que esa fundación de
la colonia era de alguna manera algo que se compensó la población local. A partir de ese momento, pues ya el conjunto de Écija se urbaniza, trazándose toda una compleja red de infraestructuras, por ejemplo, un viario pavimentado que atraviesa toda la ciudad de un extremo a otro, unos pavimentos realmente espectaculares de grandes losas poligonales de caliza, y además a Écija se la dota desde el primer momento de una cuestión fundamental como es una red de saneamiento para evacuar las aguas pluviales. Los agrimensores, los ingenieros romanos que vinieron a fundar la ciudad, desde el primer momento pues fueron conscientes de dónde se estaban metiendo, es decir, del fondo del Valle del Genil en una zona inundable. Y por eso, a lo largo y ancho de Écija, encontramos toda una red de cloacas, unas cloacas de hasta 2 metros de altura interior, que permitían evacuar todas esas aguas pluviales al río. Estos son los famosos túneles que luego dicen las leyendas que unían las iglesias. Esos túneles existen, pero no tienen absolutamente nada que ver con las iglesias, sino que es la red de cloacas romana. Y así pues queda fundada una ciudad como la que veis, dotada de todas las comodidades, es decir, cuenta con un anfiteatro, cuenta con un circo, todo un barrio comercial extramuros, que estaría en la zona de Puerta Cerrada, San Juan Bosco y por ahí, unas grandes áreas forenses centrales y toda esa trama viaria colonial que os comentaba. Este plano, por ejemplo, corresponde a la hipótesis que presenté en 2015 y veis que hay toda una serie de vías que son seguras, porque las hemos encontrado en excavación, y luego unas líneas que no tienen anchura asignada, pero que corresponden a la hipótesis del patrón que se utilizaría a la hora de fundar la ciudad. Luego volveremos sobre esto. Si seguimos con la evolución de este entorno, vemos cómo a partir de la tardoantigüedad, esta zona, que es la más elevada de Écija, por cuestiones estratégicas, a partir de la tardoantigüedad y sobre todo tras la conquista árabe, pues nos encontramos con que se fortifica. Y así surge el alcázar, que primero será, lógicamente, andalusí. Esta es la plaza de armas. Nosotros estamos aquí en la San Gil, que como veis es el centro geográfico del alcázar real de la ciudad, el que se convertirá en alcázar real, pero que primero será un recinto fortificado andalusí. Es decir, dentro de las líneas de defensa medievales de la ciudad tenemos un recinto amurallado perimetral en toda Écija, que tiene 44 hectáreas, son 2,5 kilómetros de recinto amurallado. La segunda línea de defensa sería el alcázar, tiene una serie de puertas que seguro que os suenan, por ejemplo, la Puerta del Sol, que da a la zona de Giles y Rubio, del puente, ya dando al río. Tiene la Puerta del Agua en la calle San Marcos. Si vais por la calle San Marcos veréis un lienzo de muralla con un montón de cables y tal, pues esa sería la Puerta del Agua, es decir, donde se hacía la aguada del alcázar, y contamos con una tercera línea de defensa que sería los 6.000 metros que ocupa la plaza de armas. Los estudios que hemos podido hacer en estos años pues nos han permitido delimitar con bastante precisión cómo se distribuiría interiormente el alcázar. Es muy interesante además que después de la conquista castellana, en 1240, nos encontramos con que este alcázar real pasa a depender directamente de la corona y desde la corte se nombrará a un alcaide que será la máxima autoridad en este recinto. Por eso, si
pasáis por Correos, a lo mejor os ha llamado la atención que desde Correos, cuando uno sube para acá, la calle se llama Cadenas. Se llama Cadenas porque una cadena marcaba el límite de la jurisdicción de la ciudad, es decir, donde terminaba Écija y empezaba el Alcázar Real. Afortunadamente, en el archivo contamos con una riquísima información sobre todos los pormenores del recinto amurallado en general y del Alcázar en particular. Es esta documentación, los libros de los reparos de los muros, las que nos permiten saber todas las obras que ya en época cristiana se van realizando en el perímetro del Alcázar y cómo durante los primeros siglos se mantiene perfectamente operativo este recinto militar. Pensad que si estamos diciendo que en 1240 conquistan los castellanos esta ciudad y este Alcázar, hasta 1492, que cae Granada, nos encontramos con en torno a 250 años que Écija estará en plena frontera, es decir, tiene que estar debidamente fortificada y defendida frente a continuos ataques del reino nazarí de Granada. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de la caída de Granada, ya estamos a finales del siglo XV y el siglo XVI supone el abandono de todo este entorno. El Alcázar ha perdido su funcionalidad defensiva y en realidad es muy costoso para la corona hacerse cargo de su mantenimiento. Pensad que incluso la Alhambra de Granada también se abandona, es decir, es un proceso realmente generalizado una vez que pierde esta función defensiva. Sabemos, gracias a representaciones coreográficas desde el siglo XVI, cuál sería el aspecto de este recinto. Por ejemplo, estas son dos bien conocidas, por ejemplo, la de Hofnagel y Wingaerde abajo, son representaciones coreográficas de Écija. Cuando digo coreográfico me refiero a que es un trabajo de documentación geográfica, no se trata de un cuadro, no es un dibujo, sino de una representación técnica de cómo sería la ciudad. Y en toda esta serie de representaciones, pues vemos cómo desde el siglo XVI, desde mediados, nos encontramos unánimemente con la representación de un gran castillo que domina el Valle del Genil. Fijaos que aquí tenemos esta primera línea fortificada, que es la fortificación de Écija, de la ciudad, y en segundo plano veis este imponente castillo que correspondería a la plaza de armas. Si entramos un poquito en detalle, veis la verdadera entidad que tenía este entorno. Para que os hagáis una idea, visto desde el camino de Córdoba, a la izquierda lo que tendríamos es la Merced y a la derecha estaríamos nosotros aquí en San Gil. Pensad que la torre evidentemente no está construida todavía, no se ha hecho ese cuerpo de campanas, y aquí vemos cómo todas estas representaciones coinciden en darnos una imagen del barrio. Por ejemplo, en este momento la torre de San Gil pues está prácticamente irreconocible porque es todavía una torre gótico-mudéjar, todavía no se han puesto a elevarla. Fijaos cómo se ve a la izquierda, por ejemplo, aquí asomando, veis la Merced en esta representación, es decir, conforme vamos avanzando, pues vamos reconociendo ya en el siglo XVII las diferentes arquitecturas y llegamos a la segunda mitad del siglo XVII y se mantiene perfectamente visible el Alcázar. ¿Qué es lo que ocurre? Que llega un momento en que la corona se desentiende totalmente del mantenimiento del Alcázar y de la plaza de armas, y el cabildo municipal de aquí de Écija pues aprovecha
una coyuntura política bastante complicada para cambiarle totalmente el uso. Estamos ya en el año 1700 y aprovechando que muere el último de los Austria, fallece Carlos II, pues aprovechando el vacío de poder que se crea, la guerra civil que va a empezar, pues la ciudad, como quien no quiere la cosa, pide permiso para demoler el Alcázar y la plaza de armas del Alcázar y convertirla en picadero. Es decir, esa conversión en picadero se produce a partir justo de 1700, mientras se decide, en ese vacío de poder, quién será el próximo rey, que en este caso será Felipe V. Gracias a los estudios que hemos ido realizando estos años, por ejemplo, desde el punto de vista arquitectónico, el arquitecto Fernando Martín San Juan es el que ha hecho todas estas vistas, pues vemos cuál sería el aspecto interior que tendría la plaza de armas ya en el siglo XVI, es decir, habría un gran volumen, que desgraciadamente fue demolido, un gran volumen con una triple entrada que desde el interior de la plaza de armas tendría como telón de fondo aquí San Gil. Este sería pues el aspecto interior ajardinado de la plaza de armas y ese volumen que veis ahí es el que denominan las fuentes documentales el Salón del Rey. Fernando también ha hecho toda una serie de vistas de los diferentes lienzos de la muralla, así como una visión general del aspecto que tendría en este periodo. Lo que ocurre es que ni siquiera termina de cuajar ese uso como picadero, es decir, ese uso como picadero también se va perdiendo a lo largo del siglo XIX y hacia 1945 nos encontramos que la plaza de armas ya tiene este aspecto. Esta foto está tomada desde ahí arriba, desde San Gil, y vemos la Merced al fondo y ya veis que en esa época, pues toda la parte de la Alcarrachela, etcétera, todo lo que hay más allá de la Merced ya es el campo. Y si os fijáis, el castillo ya está irreconocible. Lo que nos encontramos es con esa línea perimetral en la que adivinamos las murallas y poco más. Todavía le quedaría mucho que cambiar, porque en el año 59 pues ya están plenamente instalados toda esta serie de chozos tan característicos que van convirtiendo la plaza de armas en un barrio, es decir, esta es, si entráis por la Merced, esos restos de torre que podéis ver entrando en la plaza de armas y nosotros estaríamos ya de este lado, es decir, en la parte de San Gil. La calle Alcázar es esta que viene por aquí, ¿veis? La confluencia de la calle Alcázar, pues sería donde estaríamos nosotros. Y ya en el año 99, cuando empezamos el proyecto de recuperación de la plaza, pues este es el aspecto que ofrecía, es decir, podíamos deducir de las fuentes que debajo estaba el castillo, pero absolutamente nada más, porque nunca se había excavado arqueológicamente este recinto. Y así, poco a poco, desde el año 99, fuimos realojando a la gente y poquito a poco recuperando el recinto. Aquí estamos ya en 2001, veis que la parte interior ya prácticamente la hemos recuperado y a lo largo de 2001 pues ya iremos haciendo las primeras actuaciones arqueológicas. Recordaréis, los que tengáis ya un poco más de edad, fue en 2001, por ejemplo, cuando empezamos a encontrar los primeros mosaicos, por ejemplo, y ya para 2003 ya por fin recuperábamos la visión de esa muralla perimetral del Alcázar. Y poquito a poco seguimos avanzando, todas las fotos, ya veis, están sacadas desde San Gil,
y poco a poco hemos ido recuperando esa volumetría. Entre los hitos más destacados arqueológicamente tenemos, por ejemplo, para época romana, parte de lo que hemos visto de épocas anteriores, como turdetana, tartésica, etcétera, pues para época romana uno de los grandes hitos fue hace casi 20 años, cuando encontramos el mosaico del sátiro sileno, o por ejemplo el de los amores de Zeus, que ya excavaríamos en 2015. Ahora vamos a ver pues las novedades de esta última campaña, tanto desde el punto de vista de la excavación como de la recuperación de lo que habíamos ido excavando antes. Por ejemplo, si en 2015 el mosaico de los amores de Zeus lo encontramos así, pues lo que hicimos, como sabéis, es llevarlo al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico a Sevilla, se restauró y nos lo trajimos de vuelta aquí a su emplazamiento original, y al día de hoy pues no solamente hemos recuperado por completo el mosaico, sino que además, para facilitar la lectura, como veis, las lagunas que presentaba el mosaico, pues con unas tintas lo que hemos hecho es una reconstrucción del aspecto que tendría su trama geométrica. Desde el punto de vista de la investigación, este último año, 2019-2020, pues hay que decir que nos ha deparado bastantes sorpresas. Pensad que en 2015 el conocimiento que teníamos de la casa de la Domus Romana monumental que hay en el centro de la Plaza de Armas se reducía a tan solo el mosaico de los amores de Zeus, un gran vacío producido en la Edad Media, el mosaico del sátiro sileno y una habitación desconocida que estaría a la derecha, es decir, prácticamente solo conocíamos una fila de habitaciones del sur de la casa, es decir, una crujía y ya está. Fijaos, por ejemplo, al final de 2015, este era el aspecto que tenía la zona norte de la casa, de esta gran casa romana. Fijaos, una muela de molino, una gran laguna, y la verdad, por muy optimistas que seamos, pues la verdad es que no podíamos imaginarnos la entidad de lo que aparecería al otro lado. Y así en 2019, el año pasado, a partir de agosto, es decir, en realidad hace menos de un año, poco a poco fuimos recuperando toda esa zona al norte de esa pasarela central que hay en la Plaza de Armas. Y la primera sorpresa es que empezó a salir mosaico por todas partes. Claro, lo primero que piensa uno es, bueno, qué suerte, tengo un mosaico, 2, 3, 4... Lo que ocurre es que, claro, examinando el patrón geométrico de las islas, por decir así, de mosaico que nos iban saliendo, pues rápidamente nos dimos cuenta de que era el mismo mosaico, es decir, no eran diferentes habitaciones, sino un gran mosaico que ocupaba toda la zona al norte de esa muralla central. Poco a poco fuimos avanzando y no pararon de aparecer las sorpresas. Lo que nos encontrábamos en la plaza era ni más ni menos que el peristilo, es decir, el gran patio central de esa vivienda monumental romana, un verdadero palacio, como veremos a continuación. Seguimos avanzando y nos encontramos con que no solamente teníamos el mosaico, sino que teníamos un gran alzado conservado. Fijaos, por ejemplo, este es uno de los ángulos del patio, se conserva el umbral de acceso a una habitación e incluso el alzado hasta 1,5 metros de alzado con pintura mural de ese patio, hasta que al final
nos encontramos con esta imagen que podéis ver actualmente en la parte central de la plaza. Fijaos la gran entidad que tiene este patio. Además es el típico patio que en realidad estamos hartos de ver aquí en Écija. Es decir, si entráis, por ejemplo, en Peñaflor, en Benamejí, en el Tenis Club, en cualquier sitio, estáis más que acostumbrados a ver un patio con una fuente en el centro, con un corredor perimetral y una serie de columnas, en este caso 4 por 4 columnas. Para ser exactos, este patio sería idéntico al que tiene el Tenis Club, con la diferencia de que el corredor perimetral está pavimentado de mosaico. E incluso hemos localizado los muros del patio que delimitaban ese patio. Estas lagunas tan curiosas que veis aquí, con esta forma sinuosa que van recorriendo la parte central de la vivienda, se corresponden con unas tuberías de plomo que fueron saqueadas en la tardoantigüedad. Pensad que el metal siempre ha tenido gran valor y que una vez que la casa fue abandonada, pues toda esta parte fue saqueada y por eso dejó toda esa laguna alrededor en la que hemos perdido el mosaico. Pero podéis imaginaros cómo el aspecto que tendría con una fuente en esta parte, todo un volumen ajardinado en el centro, gracias a la recogida de restos vegetales, de semillas, vamos a poder saber qué especies vegetales decoraban la casa y luego toda una serie de surtidores que enviaban el agua a este canal alrededor del centro del patio. Gracias a la recuperación de este peristilo, pues hemos podido encontrar nuevos mosaicos, como puede ser esta imagen tan conseguida de uno de los hijos de Leda. Recordáis que Leda y el cisne, Zeus como cisne, los tenemos en el mosaico de los amores de Zeus, pues este es uno de sus hijos, Castor o Pollux, probablemente Castor, o por ejemplo una representación de uno de los vientos. De momento no sabemos cuál de esos vientos es, porque tenemos varios, o incluso la diosa de la luna, estamos hablando en este caso de Selene, representada con el creciente lunar detrás. Fijaos la riqueza de esta representación. Por ejemplo, todo el vestido está hecho enteramente de pasta vítrea para darle ese colorido, o por ejemplo, cómo tenemos el collar que tiene alrededor del cuello. Fijaos también un detalle, ese motivo iconográfico, en realidad estamos hartos de verlo porque pasa a la imaginería religiosa cristiana. Por ejemplo, esas imágenes de María con el creciente lunar, en realidad ya estas representaciones, pues 20 siglos antes, las encontramos en la musivaria romana. Y ya que hablamos del cristianismo, también vemos cómo en esa época tardoantigua, en la que Écija ya es sede episcopal, pues los que expoliaron la casa, con total seguridad en este caso eran cristianos, porque uno de ellos destruyó esta imagen del mosaico que le debió de parecer inquietante. En este caso sabemos que es Hermes, que es Mercurio, por el sombrero con alas, y dejó en el centro una marca muy característica del cristianismo primitivo, como es en este caso la Gi-Rho, es decir, un crismón en esa parte del mosaico que había sido destruido, una especie de forma de hacerle un exorcismo a esa imagen que les pareció inquietante. Una vez excavado el mosaico, pues para daros una idea de cómo desarrollamos los trabajos, otro de los procedimientos fundamentales para su estudio, pues es
el levantamiento topográfico y la fotogrametría de detalle. Aquí lo que hacemos es prácticamente una imagen a escala 1:1 del mosaico que nos permiten ya por primera vez tener una visión general de cómo se distribuía la casa. Entonces, fijaos que en 2015 nos habíamos quedado que solo conocíamos los amores de Zeus y este mosaico, y ahora, gracias a este estudio fotogramétrico, pues vemos ya perfectamente cómo se trata de la típica casa que es característica todavía de la Écija monumental, es decir, una casa organizada en torno a un patio con una fuente en el centro, y alrededor de este patio pues pivotan todas las demás habitaciones, entre las que hemos documentado, por ejemplo, tenemos un pequeño patio secundario con un pozo y un depósito de agua, o por ejemplo, esto sería un cuarto de baño, con el hueco de la letrina todavía visible, o incluso otras habitaciones que todavía no hemos seguido excavando, que también están decoradas con mosaico, es decir, ya podemos saber cómo se distribuía la casa. Además, solamente os doy una pincelada de hasta qué punto es interesante esta casa. Primero, porque ocupaba toda la manzana de la parte central de la Plaza de Armas, es decir, en época romana, desde todos los extremos de Écija, desde el foro, que estaría en Miguel de Cervantes, en el Salón, etcétera, desde cualquier sitio se veía esta casa en el punto más alto de la ciudad. Y además, la trama de interior de esta casa es diferente de la del resto de las casas de la colonia. Recordáis que habíamos visto que había un patrón perfectamente ortogonal, un patrón simétrico en el resto de la ciudad. Sin embargo, en este caso nos encontramos que ese patrón que siguen las calles en la parte central de la casa es diferente, es decir, esta casa se construye al estilo romano cuando todavía se está construyendo, se está urbanizando el conjunto de la colonia. Muy interesante, solo por daros un pequeño detalle, cómo para reformar este patio lo que hacen es, para que parezca cuadrado, que no lo es, pues juegan con toda una serie de falsas escuadras entre la trama antigua y la nueva, de manera que prácticamente no se aprecia. Y hemos hablado de arqueología, de investigación. Igual de importante es la conservación, es decir, ya al día de hoy este mosaico pues está cubierto y espero que en breve pueda ser visitable. Fijaos que ya desde el interior de la pasarela pues ya está totalmente cubierto, y ahora lo que nos queda es avanzar en la restauración del pavimento. Volviendo un poco al conjunto de la ciudad, fijaos hasta qué punto es importante, como en cualquier disciplina científica, el proponer hipótesis y contrastarlas. En esta hipótesis de 2015 recordáis que había una serie de vías hipotéticas, y hay una en concreto que veis aquí que debía pasar por la parte central de aquí del picadero, y efectivamente en la campaña de excavaciones que estamos desarrollando el año pasado y pues hemos podido localizar esta calle de la ciudad exactamente donde debía estar. Esta calle en concreto, por su dirección norte-sur, se corresponde con lo que se denomina un cardo, que como veis, como en el resto de la ciudad, está pavimentado con grandes losas poligonales de califa. Es decir, al día de hoy, en la Plaza de Armas, desde la Merced, desde que entramos por la Merced hasta que llegamos a la zona norte, tenemos hasta 75 metros lineales, que se dice pronto, de calzada romana. Es decir, que en un futuro cercano
no solamente se podrá disfrutar de ver esa calzada, sino, ¿por qué no?, poder recorrerla como eje vertebrador de las visitas. Y hablando de este eje, pues vamos a pasar, ya para terminar, a la zona norte de la plaza. Si habíamos dicho que esta casa era un verdadero palacio situado en el punto central de la ciudad, a medida que vamos hacia el norte, pues vemos cómo hay nuevas edificaciones, también monumentales, y que además se alinean respecto a otra nueva calle que hemos encontrado, que en este caso es un decumano, es decir, una vía oeste-este. Y aquí, pues, hemos localizado lo que, con seguridad, es uno de los hallazgos más interesantes desde el punto de vista de la historia del urbanismo romano. No estoy hablando del urbanismo de Écija, sino del conjunto del Imperio Romano, como es la red de suministro de agua. Pensad que ya desde el siglo I, esta zona, que es la más elevada de la ciudad, ya contaba con agua corriente, pero no solamente con una traída secundaria del agua, sino que encontramos hasta 5 líneas independientes de fístula, es decir, de tuberías de plomo, que servían para traer el agua hasta este punto, el más elevado, y desde aquí distribuirlos al resto de la ciudad. También hemos encontrado esta potente estructura, una gran estructura conformada con unos bloques monumentales de piedra caliza, y que podemos identificar inmediatamente si, por ejemplo, vamos a otras ciudades como Pompeya. Fijaos que en Pompeya las fuentes públicas son exactamente iguales que esta, es decir, se trata de fuentes construidas con estas grandes losas, y además no le falta un detalle. Fijaos, por ejemplo, tiene aquí un rebosadero. En nuestro caso, esta losa se ha caído hacia adentro y el rebosadero lo tiene también aquí. Es decir, solamente nos falta el surtidor y el grifo para ponerla en funcionamiento cuando acabemos de restaurarlo. En época romana, una infraestructura tan fundamental como es la traída del agua estaba perfectamente normalizada, y así pues también hemos podido estudiar los diferentes calibres de las tuberías de plomo que abastecían desde aquí al resto de la ciudad. Pensad que tiene que estar perfectamente calculado el aporte de agua y la distribución. Para que os hagáis una idea de por dónde van las investigaciones, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo análisis de isótopos de plomo para saber exactamente de qué mina de plomo procedía el metal que se utilizó para estas canalizaciones. Solamente un detalle, pensad que lo barato es hacer un acueducto como el de Segovia, es decir, tú haces una arcada de piedra y el agua llega donde tiene que llegar. Esto es mucho más complicado porque ya con esto podemos confirmar al 100% que Colonia Augusta Firma contaba con un abastecimiento regular de agua a través de un acueducto, en este caso subterráneo, es decir, como lo que tenemos hoy día, con la diferencia de que estamos hablando de hace 20 siglos. Y no acaba ahí la suerte que hemos tenido en la documentación de esta zona, porque en el encuentro entre este cardo y este decumano, veis que es como en Pompeya, que tenemos la fuente haciendo esquina, pues incluso nos hemos encontrado con el nombre de la estructura a la que correspondería. Es decir, hemos encontrado una inscripción monumental que nos da incluso el nombre que tenía en época romana esta estructura. En este caso estamos hablando del Arcula Terentiani, es decir, habría en este punto una arqueta de agua que servía para distribuir el agua y que se llamaba Arcula Terentiani
probablemente por un terenciano que fue el gobernador de la Bética, en los primeros momentos del funcionamiento de la colonia. O incluso tenemos el nombre de la pareja de alcaldes en época romana reconstruyen esta estructura. Sabéis que en época romana las magistraturas urbanas son anuales y son dobles, son geminadas, es decir, había 2 alcaldes por año y en este caso los alcaldes eran un tal Vivio Faqueto y Manlio Pickens, pues son los que en un momento determinado, en este caso ya en el principio del siglo III, pues arreglan esta infraestructura ampliando su caudal y el suministro a la ciudad. Desgraciadamente esa estructura no la hemos encontrado in situ porque encontrar esa gran arqueta metálica, eso, el único sitio donde se encuentran esas cosas es Pompeya y por gentileza del Vesubio, claro. En nuestro caso lo que hemos encontrado muy recientemente es los restos mortales de esa Arcula Terentiani, es decir, de esa arqueta metálica, en este horno tardoantiguo de fundición. Esto, en lo que se refiere a infraestructuras, ya os digo que tiene una gran relevancia porque a partir de aquí ya sabemos cómo funcionaría el conjunto del abastecimiento de agua urbano. Y ya para terminar, también hemos intervenido, en este caso una intervención de restauración, en la parte norte del yacimiento, en este caso en esas pinturas que decoran la casa, que estaría ya prácticamente, se extendería en ese espacio que vemos hacia allá, pues esta casa prácticamente la estaríamos viendo. Aquí, por ejemplo, recordáis que aparecieron unas pinturas en magnífico estado de conservación y en estos años, pues lo que se ha hecho, en este caso, de la mano de Agustín de Soto y Antonio Gamero, pues se ha hecho la restauración de las pinturas y el aspecto que presentan ahora, después de la reintegración cromática, la limpieza, pues sería esto. Esta casa también os sonará que en 2015 nos apareció un gran salón pavimentado con una rica taracea de mármol, es decir, un opus sectile, con mármoles que podemos rastrear en todo el conjunto del Mediterráneo, o por ejemplo un balneum, es decir, un baño doméstico conservado hasta arriba. Esta parte, pues ya os digo, en estos últimos años, pues no hemos seguido excavándola, pero sí hemos insistido en su conservación y restauración. Y para terminar, una de las partes en las que hemos realizado una de las inversiones en trabajo más importantes es en la última parte de ese recinto amurallado medieval que nos quedaba por recuperar, es decir, la parte que da al Torcal, pues utilizando la propia tierra del yacimiento y la misma técnica que se utilizaba en la Edad Media, pues hemos recuperado el volumen que tendría en esta parte la muralla medieval. Fijaos que gracias a esto nos quedan unos rincones realmente interesantes. Por ejemplo, aquí veis el lienzo de muralla original, lo poco que se ha conservado hasta su cara original, y el encuentro con las grandes losas de califa del viario romano, es decir, que solamente en este rincón estamos viendo 20 siglos de historia de Écija perfectamente representados, y de esta manera toda la parte de la plaza de armas que daba al oeste, es decir, al Torcal, pues ha quedado recuperada. Y la idea, pues como podéis ver, tal como salgáis de la plaza por ahí, poco a poco vamos recuperando el conjunto de esta fortificación
que no olvidemos que es una propiedad pública, es una propiedad de todos los écijanos y que merece la pena invertir en su conservación. No quiero terminar tampoco para, una vez más, insistir en que esto es el resultado de un trabajo bastante duro de un amplio equipo, es decir, si hablamos únicamente de arqueología, pues aquí ha sido fundamental la aportación, por ejemplo, de las arqueólogas Ana Santa Cruz o Cristina Cívico en estas fases de 2010, 2015, 2019-2020 de otras dos arqueólogas écijanas, como son, por un lado, Vanessa Rodríguez, o por otro lado, Patricia Lama, que también han trabajado aquí, y desde el punto de vista arquitectónico, pues es fundamental la aportación de la arquitecta Valle García Verde. Y, como no, desde luego no haríamos nada sin el apoyo de otra serie de personal técnico, como puede ser José Manuel Ardite, que es nuestro verdadero ángel de la guarda en todas las fases que hemos visto. Pues aprovecho para agradecerle su trabajo una vez más. Y muchas gracias, eso es todo.